transmitiendo de generación en generación. Todos esos tipos de mitos que de una u otra manera enriquecen a una comunidad, que enriquecen a una sociedad y a una cultura. Y claro, y la herencia que estaba produciendo. Por ejemplo, quiero que te imagines, y si puedes escribirlo sería perfecto, ¿cuál es la narración, cuál es la leyenda más significativa en tu región? ¿Cuál es el mito que de una u otra manera te contaron tus abuelos y que a ellos se los contó sus abuelos y ha venido, ¿sí?, pasando de generación en generación? Seguramente todos hemos escuchado sobre la Llorona, sobre el Duende, ¿sí? Diferentes leyendas, narraciones que han hecho ricas a ciertas culturas, a ciertas tradiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la literatura infantil tradicional, ¿cómo hacemos para potencializar esa parte? Sencillo, acogernos a las historias, no a los nuevos cuentos, porque eso ya estaríamos hablando de la literatura infantil contemporánea. Hablaríamos en la parte de la tradición y de la literatura infantil tradicional que nos pueden apoyar nuestros abuelos. Esas historias que en algún momento se guardaron en un cajón y no se han vuelto a abrir. Esas historias que cuando éramos niños, ¿sí?, en esos espacios que compartíamos con nuestros abuelos o con los adultos, ¿sí?, eran muy significativos porque nos producían tanto temor, nos producían curiosidad, aventura, una infinidad de emociones, ¿sí?, que de una u otra manera nos ayudaban a construirnos como seres humanos. Eso es la primera. Ahora, entra también a acompañarla la literatura infantil contemporánea. ¿Qué entendemos nosotros por literatura infantil contemporánea? Una parte esencial de ella, sí, hay que tener claro que es la recopilación de cuentos que datan del siglo XVII y que son conocidos hoy en día. Y también aquellas historias nuevas que han venido creando esta literatura y de una u otra manera han empezado a crear una nueva experiencia y una nueva visión a las recientes generaciones. Cuando nosotros hablamos, bueno, de esos cuentos, ¿qué pensamos? ¿Qué nos imaginamos? Yo podría decirte un ejemplo, cuento de los hermanos Grimm. ¿Qué otro tipo de cuentos? Quiero que te imagines qué tipo de cuentos contemporáneos se han mantenido. Ahora, hay que tener en cuenta que estos cuentos, teniendo en cuenta las generaciones, las esencias han ido cambiando, pero en sí el aprendizaje de ellas no. Cada uno de los cuentos que nosotros conocemos hoy en día se diseñaron, ¿sí?, para de una u otra manera alentar, ¿sí?, afianzar la creatividad y volverse, ¿sí?, y ayudar a los niños a salir del mundo en que ellos viven y pasar a un mundo fantástico, de fantasía. Cuando nosotros hablamos en cuestión de estas dos literaturas, de la literatura infantil tradicional y la literatura infantil contemporánea, ¿sí?, estos tienen unos ejes de trabajo que apoyan a afianzar este tipo de literaturas. ¿Cuáles son? ¿Sí? Los libros escritos de cuentos e historias. Ya habíamos hablado, aquí incluso entraría muy directamente los tipos de juegos tradicionales, los tipos de cuentos, perdón, tradicionales y contemporáneos. La poesía. ¿Qué es para ustedes una poesía? ¿Y cómo hacemos para que la poesía, ¿sí?, ponga o haga parte de la primera infancia? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de poesía, esto pasa, ¿sí?, o esto se convierte en una tradición oral. Pero ¿cómo lo adaptamos dentro de la primera infancia? Lo adaptamos por medio de canciones de cuna, de juegos corporales, de rimas, de rondas, de trabalenguas, adivinanzas, ¿sí?, sean tomados de libros o recordados, ¿sí?, incluso provenientes de todas partes de Colombia que nos ayudan como a mantener la esencia de cada región.
En este sentido, yo puedo decir que es muy importante tener en cuenta que la poesía y música son un binomio, ¿sí?, en la primera infancia, y que las bibliotecas también deben albergar, discos, tradiciones populares, ¿sí?, y todo tipo de riqueza de oralidad. Entonces, miren que cuando nosotros hablamos de poesía, no únicamente se refiere a las cartas de amor, no, porque lo primero que nos imaginamos cuando nos hablan de poesía es llevarlo a un contexto romántico, no. O sea, eso ya es desde un macro general, pero cuando hablamos de la poesía en la primera infancia, nos habla sobre canciones de cuna, juegos corporales, rimas, rondas, trabalenguas, adivinanzas, que de una u otra forma nos van a ayudar como a acompañar en el proceso de los niños. Luego aparecen los libros informativos. ¿Qué son libros informativos? ¿Qué entendemos cuando nos hablan de los libros informativos? Los libros informativos, sí, estos pueden ser de diferentes temas de interés tanto para los niños como para las niñas. Un ejemplo de ello, los libros de biología. ¿Por qué un libro de biología? Porque el libro de biología habla de los animales, habla sobre las plantas, sobre el cuerpo. Pero también es recomendable, sí, que además de que sí es importante que el niño conozca lo que está en el mundo, pero que inicie conociendo lo que a él lo representa. Que él inicie conociendo los animales que están a su alrededor, los medios de transporte que están a su alrededor. ¿Para qué? De esa manera podemos empezar a crear en los niños cultura y tradición, que de una u otra manera también tenemos la responsabilidad y el deber de mantener. No únicamente, sí, como colombianos, sino también como sentirnos propios, sentir ese sentido de pertenencia, vale la redundancia, ¿sí?, que nos ayude a mantener esa parte de la tradición y la herencia cultural. Además de los libros de biología, también aparecen, ¿sí?, los libros de sociales, los libros de geografía. Piensa por qué servirían esos libros, ¿sí? Mira lo que yo decía hace un momento, que los libros de biología nos ayudaban a hablar sobre los animales, las plantas, el cuerpo. Si hablamos de los libros de sociales, la historia, ¿sí? Los libros de geografía nos mencionan las cordilleras, nos mencionan cómo está formado nuestro hermoso país. También encontramos en muchas cosas, ¿sí?, la parte de los semáforos, las vías, los medios de transporte, las comidas, la cultura de cada región, que nos ayuda también, y repito, y suena muy temático, buscar la forma de rescatar esas tradiciones y esa herencia que de una u otra manera tenemos el deber de cuidar y promover. Ahora, eso en cuestión de los libros informativos. Ahora, historias o cuentos orales. Hay que tener en cuenta que estas son aquellas historias que nos cuentan los abuelos y que ellos se los contaron